Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este 1 de junio, viernes. Felicitamos y abrazamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Que llegaron este viernes con nosotros. Lo logramos, amigos, lo logramos entre todos. Se vio difícil por un momento, ¿eh? Pensamos que aquí nos quedábamos, ¿eh? Yo ayer sí pensaba que me iba a quedar. No, gracias por hacer comunidad con nosotros, gracias por escribirnos, por pedirnos sus complacencias musicales, por escucharnos en Radio UNAM, por vernos a través de TV UNAM, que estamos en este momento sumándonos a la transmisión. Y sí, hay complacencias, hay muchas complacencias musicales. Hoy es viernes de complacencias y arrancamos con Marta Valencia. ¿Es Marta Valencia la que nos pidió Café Tacuba? Sí, Marta Valencia nos pidió Café Tacuba. Estoy viendo todo esto, Carlos... A ver, ¿qué? Es que no, estoy leyendo una cosa muy larga que me manda ya no sé quién. Carlos Vivalencia Vivanco dice, ¿qué pasó? Me quedé esperando a Café Tacuba. Bueno, pues ahí vamos, Carlos. Ahí va Café Tacuba, venga de ahí. Ya no sé qué pasa en mí. De pronto ya no sé quién soy. De pronto ya no reconozco nada de lo que un día fui. Hoy me pregunto qué cambió dentro de mí. Hoy me pregunto a dónde voy. Tal vez no existen las respuestas para lo que intento resolver. Esta vez vengo buscando el corazón. Esta vez lo intentaré otra vez. Esta vez y más yo trataré de hacerlo bien. Si la vida me regala otra oportunidad. Primer movimiento. Nota nacional.
De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, México ocupa, junto con Siria y Cuba, los primeros sitios de la clasificación mundial de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. El año pasado se registraron 12 asesinatos, la cifra más alta en la historia nacional. Según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento para los periodistas, pues se han registrado 55 asesinatos, 3 desapariciones. Así, al 29 de mayo de este año, la suma de homicidios de profesionales del periodismo asciende a 136 desde que comenzó el siglo. Vamos a conversar sobre las cifras de violencia en contra de periodistas, las acciones que se han emprendido desde la sociedad civil y la academia, así como las formas en que se puede contribuir. Nos acompaña la doctora Guiomar Rovira, doctora en Ciencias Sociales, miembro de la Red Interuniversitaria contra la Violencia a Comunicadores y parte del comité editorial de la revista Argumentos. Buenos días, doctora Rovira, ¿cómo está? Buenos días a usted y al auditorio. Estar aquí con ustedes. Gracias por tomarnos la llamada y sobre todo para este tema tan importante y tan relevante en los últimos días. ¿Qué violencias viven los periodistas y cómo se deben de contabilizar? Bueno, yo soy académica y realmente no nos dedicamos a contabilizar esas violencias como tal, sino a percibir cómo eso afecta a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión y, por tanto, al espacio universitario, a la capacidad de producir conocimiento y de tener una ciudadanía preparada para poder tomar decisiones, para poder desarrollar un pensamiento crítico y, por supuesto, para una democracia. Entonces, la gravedad de la violencia contra los comunicadores y las comunicadoras es extrema en el caso de cómo afecta esto a la posibilidad de desarrollarnos en una comunidad de pensamiento, ¿no? En ese caso, las universidades. Y por eso estamos emprendiendo una serie de acciones para visibilizar el problema también entre la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y principalmente también estudiantes de las carreras que tengan que ver con comunicación, con formación de periodistas, ¿no? Entonces, eso estamos haciendo, intentando crear una red, esta red por la libertad de expresión y de pensamiento y contra la violencia a comunicadores, con varias instituciones, principalmente la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco. Hemos iniciado una serie de actividades fuertes, pero también tenemos pues que colaboran en esta red pues otras universidades, otros profesores y académicos. Se está construyendo una red de investigación sobre el tema de la violencia a comunicadores, sobre el tema de asesinato, desaparición, censura, autocensura y todos los problemas asociados al silenciamiento de la información. Sistemáticamente, doctora Rovira, con mucha frecuencia más bien, cuando hablamos de estos temas, la respuesta es, hay muchas muertes, ¿no? Hay mucha violencia en el país. ¿Por qué no voltear los ojos o por qué centrarse en los periodistas cuando hay sociedades enteras que están viviendo estas tragedias? ¿Qué es lo que le pasa a una sociedad cuando se ataca a sus periodistas? Bueno, pues lo que nosotras pensamos es que atacar a los periodistas es atacar al intermediario, a la persona que comunica, que permite construir una realidad común entre toda la población. Digamos, nos parece igualmente grave que se ataque a cualquier persona en cualquier condición, en cualquier circunstancia, y más contra la vida. Pero en el caso de los periodistas es singular porque ellos son los que deben o los que pueden transmitir, construir también una realidad compartida más allá de lo inmediato de cada ciudadano, ¿no? Lo que permite tener herramientas para tener la capacidad de pensar sobre el país, para tomar decisiones, para poder también incluso tener un voto luego, ¿no? Que sea democrático, que sea informado, que sea capaz de analizar la situación y las condiciones. En este sentido, pues el asesinato del periodismo es un silenciamiento de la sociedad, ¿no? Una invisibilización de las violencias extremas que están ocurriendo en zonas completas del país, y eso es de una gravedad extra, ¿no? a la que ya de por sí es grave, que es la destrucción y la muerte que digamos, en unas condiciones de impunidad muy graves que vive el país, y encima ni siquiera sabemos que eso está ocurriendo, pues es
es una especie de muerte en vida para una sociedad, una comunidad política. Ujú. ¿De dónde son los periodistas? ¿De qué medios y de qué estados son la mayoría de los periodistas asesinados? ¿Y qué piensa si hay algo que sea como un síntoma de esa situación? Bueno, lo que vemos es que son amplias regiones del país sumidas por la violencia, con estos bolsones de silencio, donde los profesionales de la información han tenido que callar, han tenido que desplazarse para salvar su vida. Como les decía, cada periodista que debe callar hechos de interés público o que tiene que cambiar de residencia para cuidar su integridad física, ¿no? Es una tragedia para la libertad de expresión y la democracia. Pensamos que hay zonas completas del norte del país, Veracruz, Guerrero, o sea, Tamaulipas, Chihuahua, ya digamos, las cifras están publicadas por artículos de 19, Reporteros Sin Fronteras, digamos, tenemos la información de lo que está pasando, pero la impunidad es la que muestra que no se está haciendo nada o que los mecanismos implementados desde el Estado están siendo insuficientes y que necesitamos una sociedad civil movilizada para denunciar estas condiciones de violencia absoluta en la que está viviendo hoy en día la profesión del periodismo. ¿Qué pasa desde la academia? ¿Qué pasa con los periodistas en ciernes? Tú, Miguel Ángel, eras profesor de la Septien, estamos hablando con la gente de la UAM. Ujú. ¿Qué pasa con esos periodistas que están en formación? ¿Han bajado? ¿Tienen miedo? ¿Existe algún tipo de disminución? ¿Qué datos tenemos o qué se puede percibir? Porque, bueno, esto es un problema que nos aqueja ahora, pero corremos peligro de que en 10, en 20 años no haya periodistas. Bueno, hay un hecho y es que están bajando los números de estudiantes inscritos a las carreras de comunicación en muchos estados del país. En la Ciudad de México la situación no es así. Sin embargo, lo que está ocurriendo en los espacios universitarios es que son como islas que no tienen en cuenta que donde se enseña un periodismo ideal, donde muchas veces pues no se permite o se vive un poco al margen de lo que está realmente ocurriendo con la profesión y con los periodistas en ejercicio. Por eso hemos creado esta idea de la Red Interuniversitaria por la Libertad de Pensamiento y de Expresión y contra la Violencia a Comunicadores, para llevar a las universidades la realidad de los periodistas en ejercicio. Hemos hecho distintos foros, hemos hecho distintos espacios donde vienen organizaciones como Artículo 19 a presentar su informe, Reporteros Sin Fronteras, también se habla de los derechos digitales y de las amenazas para blogueros, ¿no? Toda la persecución de los mecanismos de defensa de protección implementados por el gobierno, de su insuficiencia, y periodistas en ejercicio que vienen a contar las dificultades hoy de ejercer la profesión y a la vez a mostrar que también se está haciendo un periodismo de alta calidad y que está denunciando todas estas situaciones y que está atendiendo a las víctimas de forma que muchas veces ni siquiera los ministerios públicos hacen. Entonces, las universidades no pueden quedarse al margen de esta problemática, esto es nuestra inquietud como red, y deben dejarse permear por lo que está pasando afuera para precisamente generar periodistas profesionales capaces de enfrentar estas situaciones que ojalá cambiarlas, ¿no? Pero difícilmente las van a poder cambiar, pero que al menos sean conscientes, que no entiendan el periodismo simplemente como podía entenderse hace 30 años, ¿no? O como se enseñaba hace 20 años, que en cierta manera en los espacios universitarios, que siempre van un poco más retrasados que la sociedad, pues se sigue haciendo así, ¿no? Seguimos enseñando un periodismo ideal. Sí. ¿Cuándo podríamos fechar, digamos, que empezaron a ser asesinados los periodistas como resultado de la vinculación de coberturas riesgosas en torno a la delincuencia organizada o al narco? Pienso que es importante señalar esto porque también tiene que ver con el crecimiento de un periodismo independiente y fuera de los grandes de las grandes empresas periodísticas. Ha habido, por ejemplo, pienso en la cobertura, en las licenciaturas de muy reciente factura, como la Universidad de Querétaro, que tiene 20 años de fundada la licenciatura, o de la renovación de las licenciaturas en Sonora, en Nuevo León, por ejemplo, que son el crecimiento de la carrera de periodismo en Chihuahua, digamos, desde mediados de los 90. Hay una irrupción de jóvenes universitarios que
Ya no son los periodistas de oficio autodidactas que caracterizaron el periodismo que muchas familias en el interior del país, pienso en estados como Tlaxcala, como Hidalgo, como Puebla, como Aguascalientes, como Guanajuato, que tenían sus empresas periodísticas familiares y hacían periodismo con periodistas autodidactas publicando gacetillas. Hoy los jóvenes periodistas hacen blogs, hacen comunidades digitales, periodismo semanal o quincenal, y son ellos los que son asesinados, como Río 12, por ejemplo, que después de este conjunto de periodistas, después de buscar en todas partes, decidió fundar un semanario como Río 12, o como el equipo de jóvenes que la mayoría no pasaba de los 30 años que comandaba Miroslava Bridge en Chihuahua, ¿no? Sí, digamos que hay un cambio de paradigma en la comunicación, digamos, los medios masivos, los medios, digamos, empresas se han visto acosados por un nuevo modelo, una nueva forma de comunicación, que es el paradigma de la red, que ofrece otros espacios, ya no nada más los espacios, digamos, más convencionales o más establecidos o más empresariales o más controlados también por los poderes del Estado o por la publicidad, otros espacios donde ellos pueden ejercer su profesión. Eso tiene que ver también con el estallamiento del periodismo, con la diversificación del periodismo, también como un fenómeno democratizador del acceso a publicar, a comunicar. Eso es un hecho, pero por otro está clarísimo que eso no tendría por qué aumentar las cifras de asesinatos o de violencia, ¿no? El caso de la violencia viene por otro lado, viene por el contexto, digamos, de la guerra contra el terrorismo, contra el narcotráfico, perdón, ¿no? Desencadenada sobre todo a partir de 2006, ¿no? Con el sexenio de Calderón. Es un hecho. Las cifras que tenemos, las cifras que yo tengo, por ejemplo, que publicamos en el número de la revista Argumentos sobre sistemas de poder y violencia a comunicadores, pues son que del 2000 al 2018, y esto es hace un par de meses, eran 24 los periodistas desaparecidos y 114 los asesinados, ¿no? Entonces, la gravedad del tema ha ido aumentando conforme las cifras de impunidad y de violencia de una guerra interna no reconocida como tal aumentan. Entonces, ese es otro factor, no es el factor del periodismo independiente y de la posibilidad de las redes de abrir los medios y de sumar un periodismo muchísimo más amplio, ¿no? Con los blogs, con los medios digitales, con medios que no requieren las grandes inversiones de capital y que están por fuera del control tradicional y más corporativo, ¿no? Entonces, son dos situaciones que, en este caso, en México vienen a agravar la situación. Y son periodistas jóvenes asociados con periodistas cuarentones y cincuentones hartos de la cooptación y de la información homogénea. No sé, alguna vez sin conocer físicamente a Daniel Moreno en un café de la colonia Condesa los veía con frecuencia. Yo decía, este señor debe organizar excursiones con estos jóvenes. No, organizaba Animal Político con periodistas muy jóvenes. ¿No organizaba excursiones? No, era periodismo con jóvenes que son los que han hecho la estafa maestra, que son los que han hecho un periodismo de muchísima calidad en México ahora, ¿no? Sí, no nada más son periodistas jóvenes, sino que son mayoritariamente mujeres. O digamos, hay muchísimas mujeres haciendo un periodismo de altísima calidad y de riesgo. De alto riesgo y de una sensibilidad muy especial. Ha habido una nueva ola de periodismo en México que tiene que ver con eso, con la capacidad de construir narrativas que no son victimizantes, que son denuncias, pero que a la vez dejan de ser nota roja. Convertir la violencia en algo más que nota roja es un ejercicio muy difícil, y yo creo que han sido estas hordas de mujeres periodistas con una gran capacidad para contar, para vincularse, y también hombres, por supuesto, sí, pero que están haciendo la diferencia, por ejemplo, con la red de periodistas de a pie, con iniciativas, como decías, ¿no?, de medios digitales, en una diversidad de espacios muy grandes, escribiendo libros también, ¿no? Muchas veces la dificultad de publicar en un medio, pero la posibilidad de hacer un libro, ¿no? Entonces, todo esto es una novedad y es muy interesante y vincula a los viejos periodistas con estas nuevas jornadas de periodistas de investigación y a la vez periodistas casi que literarios, ¿no? Una gran capacidad narrativa de contar, no nada más de dar una nota y de trascender la nota roja de la tragedia en este país, ¿no?
Hay un libro emblemático en ese sentido, que es Entre las cenizas, un libro construido por, compilado por Daniel Arrea y Marcela Turati, que resume en su subtítulo este tipo de periodismo, ¿no? Historias de vida en tiempos de muerte. Yo creo que este tipo de periodismo es una novedad en México y es muy, muy, muy destacable en su calidad y en su potencia. Doctora, me quedé pensando justo en el tratamiento que se le da desde los medios de comunicación y desde los otros trabajos periodísticos a las mujeres periodistas que son violentadas o asesinadas, pensando, por ejemplo, en el caso en particular de Miroslava Breach o en el de muchas otras mujeres, muchas otras periodistas que han sido asesinadas en nuestro país y que la nota no es igual que la nota de un periodista hombre asesinado, pensando en, la mataron frente a sus hijos, la mataron frente a su esposo, la mataron porque probablemente, como pasa con todas las mujeres en el país, más allá del periodismo, porque tenía una relación peligrosa, porque una y otra vez vemos ejemplos de violencia de género que empiezan a colarse en este tipo de notas. ¿Qué pasa con eso? Sobre todo cuando tenemos estas mujeres que están tratando de cambiar estos paradigmas y al ser asesinadas son reflejadas con los mismos. Sí, bueno, eso tiene que ver con una dinámica también sistémica, ¿no? Estamos viendo que la mayor violencia o una de las violencias particulares del momento actual es la violencia contra el ensañamiento contra las mujeres, ¿no? En ese caso, la ola de movimientos y feministas que está ocurriendo en el país dan también una explicación de por qué este ensañamiento es en el momento en que las mujeres cobran mayor voz, cuando también se las acusa, ¿no? Y se las criminaliza, y ocurren los feminicidios, ocurren desapariciones también contra el cuerpo de las mujeres. A mí me parece que no se puede ver una cosa desligada de otra, ¿no? Estamos ante una violencia de un Estado patriarcal y de unas condiciones de guerra, ¿no? De guerra económica, de guerra por un valor que es el del narco, que es simplemente el valor del dinero, ¿no? Que atenta contra la vida, y las portadoras y las defensoras de la vida en muchos casos pues son las mujeres y se ven atrapadas en esa dinámica, porque son además ahora las que luchan, las que también están ahí haciendo la diferencia, ¿no? Y son tratadas y criminalizadas y denigradas de la peor manera. Pero bueno, también en función de la potencia del movimiento feminista y de esta ola de movilizaciones, es la respuesta violenta, ¿no? Entonces es una tragedia que nos debería llevar a considerar qué está pasando en el país y cuáles son estas condiciones de impunidad, ¿no? que facilitan, ¿no? esta violencia. Y las diferentes maneras en las que se ejerce esta violencia. Hay quien nos menciona en Twitter también las condiciones de trabajo muy precarias, porque independientemente puede uno estar seguro, entre comillas, tan seguro como puede uno estar en este país, pero si de pronto no hay trabajo en el periódico, si de pronto se acaban las formas de financiamiento, o pues uno crece, o uno tiene un accidente dentro o fuera del trabajo, o se ve imposibilitado de seguir trabajando, pues se queda absolutamente a la deriva. Ese es otro tipo de violencia, esa es otra forma de pues quitar incentivos a la labor del periodismo. Sí, fíjense, esa es una de las grandes tragedias, ¿no? La precarización de la población. Hablábamos que con las redes y con todos los espacios digitales, digamos, el periodismo se democratiza, encuentra otras vías, pero eso no quiere decir que los medios que pueden garantizar paga, que puedan profesionalizar a sus periodistas, no estén en crisis. Al revés, entran en crisis no nada más por esta entrada tan fuerte de las redes y por la pérdida de públicos, sino también por la pérdida de un papel que antes ejercían como únicos transmisores de la realidad, y eso a lo que lleva, y ya era así antes, es a una mayor precarización, ¿no? A que no haya periodistas realmente contratados, no haya tiempos para ejercer el periodismo con pulcritud, con claridad, no haya tiempos para hacer un periodismo de investigación bien pagado, que necesita además sus espacios y sus movimientos y todo. No existen seguros de vida, no existen... Bueno, los periodistas están completamente dejados a su suerte, ¿no? No hay nadie que responda por ellos. Muchas veces los medios no necesariamente los protegen ante amenazas, ni consideran sino que son simplemente
pues carne de cañón, unos salarios muy bajos y con además expuestos a dos fuegos, ¿no? Digo, son los que quedan entre dos fuegos, entre el fuego del crimen organizado y el fuego de la persecución del crimen organizado, supuestamente, ¿no? Digamos, todas las autoridades locales y municipales y estatales, etcétera, etcétera, que también están ahí jugando en esta guerra contra el crimen, ¿no? Supuestamente, que es muy difusa y es muy difícil de entender, y un periodista no sabe de repente o sea, en qué lugar ponerse, y está en medio, ¿no? Y entonces pues recibe toda la violencia precisamente por ello, además de la violencia, digamos, social, la violencia económica en la que tiene que defenderse, y que lo hace también vulnerable a la corrupción, ¿no? Porque si están ganando menos de 3.000 pesos pues al mes, pues ya me dirá cómo se puede resistir, sobrevivir, cuidar una familia, etcétera, etcétera. Entonces la precariedad es a todo nivel, incluso formativa en muchos casos, no tener los recursos, no tener las posibilidades de mejorar, de profesionalizarse, de aprender más cosas, de capacitarse. O sea, es a todo nivel. Están abandonados a su suerte, y una sociedad que abandona su suerte a sus comunicadores, pues va a quedar enmudecida, ¿no? Esa es una de las consecuencias, una de las tragedias en un sistema democrático, ¿no? Cuando la información es precisamente aquello que nos permite tomar decisiones sobre nuestra vida colectiva. Pues justamente invitamos a todos nuestros radioescuchas, ya está la información en redes. Este 4 de junio de 2018 a las 10 de la mañana en la sala de Consejo Académico de la UAM Xochimilco, celebrar los 30 años de la revista Argumentos, presentando justamente este número sobre sistemas de poder y violencia contra periodistas en América Latina, la entrega del premio Miroslava Bridge a la doctora Celia del Palacio y el doctor Alberto J. Olvera, y se va a estrenar el documental No se mata la verdad, con la presencia de Koitza Greco y Temoris Greco. Muchísimas gracias, doctora Guiomar Rovira. Guiomar Rovira, muchas gracias, Luisa. Gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego. Y sí, como dicen nuestros compañeros periodistas de a pie, no se mata la verdad matando periodistas, así que escuchemos música. Vamos a escuchar Contradanza de Star Wars Lego Band. Es una complacencia para R. Guillermo. Primer movimiento. Nota internacional. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reactivó la guerra comercial contra China al imponer aranceles del 25% a productos del país asiático por un valor de $50,000 millones. La medida está enfocada principalmente en tecnología industrial que la administración Trump considera que viola las leyes sobre propiedad intelectual en su país. Una nota de la Casa Blanca señala que Estados Unidos continuará sus esfuerzos para proteger la tecnología doméstica y la propiedad intelectual, detener las transferencias no económicas de tecnología industrial significativa y propiedad intelectual a China y asegurar el acceso al mercado chino. Si esto le suena complicado,
No se preocupe, ahorita lo vamos a intentar desentrañar entre todos. China acusó a Trump de no cumplir con su palabra y advirtió que protegerá sus intereses si las tarifas entran en vigor. El ministro de Comercio chino afirmó que la decisión genera desconfianza entre los representantes de ambos países que se reunirán este fin de semana en Pekín en una tercera ronda de negociaciones en materia comercial. Para hablar precisamente de la guerra comercial entre China, Estados Unidos y todo lo que ha estado pasando en otras latitudes, se encuentra con nosotros Eugenio Anguiano. Él es ex embajador de México en China y él es también académico, como bien saben. Buenos días, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto escucharte. Ahora sí que para los que todavía no entendemos del todo qué es lo que está pasando entre China y Estados Unidos, ¿cómo lo podemos describir? Bueno, son básicamente una guerra de amenazas, porque todavía no ha entrado en vigor ninguno de los amenazas arancelarias. No, aparte del anuncio de que se iban a poner varios aranceles que se hizo desde principios de mayo pasado, hubo por ahí por el 10, 11 de mayo, presentaron un memorándum del gobierno de Washington que es realmente un caso extremo de presión autoritaria. Incluso en el Financial Times, un columnista que es Martin Wolf hace un recuento. ¿Cómo es posible que un país como Estados Unidos le presente a otro como China este memorándum donde le exige que le va a poner varias cosas y que China no puede responder porque entonces se van a meter en un gran problema? Esas amenazas se diluyeron hacia la segunda mitad de mayo, cuando los chinos mandaron a Washington a Liu He. Liu He es un hombre muy cercano a Xi Jinping, un académico economista que siempre tuvo muy bajo perfil hasta ahora que llega Xi Jinping al poder, y que lo nombraron en marzo pasado, nombraron uno de los 4 viceprimeros ministros de China encargado de temas económicos. Este hombre hizo estudios en Harvard, entre otros lugares, en la Kennedy School. Es un tipo que habla muy bien inglés y es un tipo atípico en términos de que es un hombre atípico en relación al resto del liderazgo chino, porque es de los que no se pinta el pelo como todos los demás. Entonces es un hombre que se le ve la edad, pero es un hombre muy importante. Bueno, él fue a Washington y aparentemente bajaron los temas, incluso uno que es un escándalo que Krugman lo ha llevado a la prensa. Es el caso de la poderosa corporación de electrónica china que se llama ZTE Tunxin, que quiere decir China brillante, pero en inglés, en el mundo se conoce simplemente como la corporación ZTE, que tiene su sede en una de las en Shenzhen, una de las 4 zonas económicas especiales de China, ¿no? Esta poderosísima empresa, esa sí le pusieron rápidamente castigos no arancelarios, sino con prohibición de ventas de insumos, porque esta empresa no produce muchos de los materiales para hacer teléfonos celulares modernos baratos. Entonces esa empresa sigue usando insumos de tecnología estadounidense. Entonces primero le pusieron porque esta empresa vende en todo el mundo, es una corporación, digamos, transnacional, y esta empresa vende en todo el mundo. Entre otros países le ha vendido a Irán y le ha vendido a Corea del Norte, que son países a que Estados Unidos les ha impuesto medidas económicas excluyentes. Entonces, primero a la empresa le metieron un impuesto de más de $1,000 millones, para que no les hizo nada. La empresa vende miles de millones de dólares al año, vende esta empresa en el mundo. Pero luego, como eso no funcionó, el Departamento de Comercio les metió una prohibición directa a las empresas estadounidenses de venta de insumos de chips a la China ZTE. Bueno, eso sí les dolió a la empresa. Entonces hubo un acuerdo muy interesante en donde el mismo Liu He y funcionarios estadounidenses del gobierno actual se pusieron de acuerdo y según Paul Krugman, ahí lo que hubo fue una maniobra en la cual los intereses familiares, personales del presidente Trump entraron en juego, porque resulta que de pronto hicieron un acuerdo en el cual el mismo Trump dijo que él iba a ponerse de acuerdo con China para defender los empleos
que pueda perder China. Eso dijo el presidente Trump. Entonces, ¿por qué vino todo esto? Bueno, pues por el famoso un cinturón, una ruta, ese programa tan ambicioso que tiene el gobierno chino y que y que es una realidad en Asia. Todo lo demás es apenas una promesa. Pero en el sudeste ya se está trabajando muy bien, entre otros países. ¿En qué consiste? Eso se llama un cinturón, una ruta, es construir la conectividad a base de inversiones en infraestructura multimillonarias, conectar primero China con Asia Central y el sudeste de Asia, y en el mediano plazo, nada menos que interconectar o conectar con carreteras, ferrocarriles, ductos, cables, transmisiones de electricidad, nada menos que a Eurasia, o sea, Asia con Europa. Es una cosa así, es un proyecto pantagruélico, que no sé si llega a la práctica o no, pero sí ya es una realidad en Asia. Y en Indonesia se acaba de iniciar la construcción de un gran parque industrial con infraestructura que está metiendo China, en donde la familia Trump, allí en Indonesia, tiene inversión, está metiendo inversiones también millonarias, ¿no? Entonces, esto lo cuento porque los vaivenes de la supuesta guerra comercial entre China y Estados Unidos son muy amplios. Estaba viendo que se van a reunir este fin de semana otra vez, cuando ya otra vez volvemos a el Departamento de Comercio a China, que va a poner barreras arancelarias. Barreras arancelarias es un instrumento. El otro instrumento que es muy fuerte es una fracción de la arancelaria 301 que tiene Estados Unidos, que prohíbe directamente la venta de productos de insumos de alta tecnología a países extranjeros. Y eso sí le pega a China. Entonces, lo interesante del caso es que lo que trascendió cuando este economista chino, este viceprimer ministro Liu He, fue a Washington, es que les dijo que sí cumplían, porque las advertencias de Estados Unidos no solo fue decirles que les iban a poner el castigo, sino que tenía China que reducir su enorme superávit comercial, que en 2017 llegó a más de $300,000 millones, 375,000 o algo así millones de dólares, que es una barbaridad. Entonces, en ese memorándum de intención que presentó el 9 o 10 de mayo el gobierno de Washington, les decía que tenían que bajar a partir de junio de este año y hasta junio del año que entra en $100,000 millones de dólares el superávit chino frente a Estados Unidos, y de junio de 19 a junio de 20 otros $100,000 millones de dólares. Entonces Liu He fue a Washington y aparentemente no contraamenazó, sino simplemente dijo que sí estaban dispuestos ellos a colaborar y que iban a bajar a reducir el déficit, el superávit de ellos frente a Estados Unidos en $200,000 millones de dólares. Eso fue lo que trascendió. Así lo dijo con toda tranquilidad. Ahora, ¿cómo, a qué horas y en dónde? Eso está por verse. Aquí la habilidad del gobierno chino, porque no solo está, me parece a mí, no solo está involucrado el comercio, que es mucho, y los intereses, sobre todo las inversiones, está también el problema geopolítico del acomodo de Corea del Norte con Estados Unidos ahora, ¿no? Son temas muy importantes que van más allá de lo económico. Entonces, con gran parsimonia, el gobierno de Beijing llegó, contestó, respondió y se puso, digamos, una actitud de ponerse a modo para ir negociando un camino hacia una cierta normalidad, porque ellos mismos reconocen que el superávit frente a Estados Unidos es enorme, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que lo vayan a hacer mañana o pasado mañana. Lo curioso del caso es que ahora contraataca el gobierno de Estados Unidos porque no solo Krugman, sino varios otros periódicos de Estados Unidos a los que detesta Trump, el New York Times, el Washington Post, etcétera, el New Yorker, la revista New Yorker, han sacado artículos de los negocios familiares de Trump, incluidos los de su yerno, en temas con China y con Rusia, con lo cual dicen ellos, aquí está esta política que ha lanzado el presidente Trump para defender la situación comercial del país, está muy manchada y muy afectada, muy infiltrada por sus intereses personales, empresariales y familiares. Entonces yo creo que también parte de esa nueva amenaza verbal
se reactiva contra China, se reactiva porque el mismo Trump tiene que curarse en salud, tiene que volver a blandir el mazo, ¿no? Que tiene mucho donde pegar. Repito, no son para China no serían tanto los aranceles que sí les afectaría, pero tienen ellos con qué contestar, sino sobre todo la prohibición de ventas de productos de alta tecnología, y al rato ahorita rápidamente voy hacia la parte de la alta tecnología. Por favor. Ese fue un elemento. El otro elemento antes de entrar a lo de alta tecnología es lo que sí ya es una guerra, es la imposición, ahí sí el Departamento de Comercio ya los puso, los aranceles a México, Canadá y la Unión Europea. Fue un golpe tan duro que la Unión Europea ya se hartó. El presidente de las comunidades hizo ayer ayer un discurso muy duro frente a Estados Unidos, ¿no? Y no vamos a permitir que un país unilateralmente imponga este tipo de cosas, vamos a contestar, y dijo ojo por ojo, ¿no? Ahora, aquí lo grave es que Estados Unidos lanza contra sus vecinos y aliados. No puede haber un gobierno más subordinado a Estados Unidos que México. No puede haber un gobierno más cercano en términos conceptuales, incluso hasta yo diría hasta, si se puede decir, ideológicos, que Canadá. No puede haber un aliado formal más cercano a Estados Unidos como la OTAN, la Unión Europea, y los golpea directamente. Entonces tiene que extender. ¿Y con China qué? No, por eso suben también el tono. Bueno, la alta tecnología. Es evidente que China desde hace muchos años ha estado copiando, comprando y cuando se puede robándose elementos de alta tecnología. Lo puede hacer por varias razones, pero una de ellas que muchos la pierden de vista es que China lleva años invirtiendo en investigación y desarrollo una gran cantidad de sus recursos nacionales. Ya cualquier cifra que se dé, por ejemplo, el número de revistas de artículos de ciencia y tecnología de alto nivel en el mundo, ya son los chinos que dominan, los escritores chinos. Están creando ellos también su propia tecnología, donde cada rato aparecen noticias como por ejemplo China ya ganó la guerra de los aviones estos que no llevan piloto, etcétera, de los drones, ¿no? Etcétera. Claro que los medios hablan siempre de guerras, la guerra de los drones. Es que efectivamente hace poco en una feria mundial de aviación, de aeronáutica en París, los drones que exhibió China ya son superiores a los de Estados Unidos. Ahora, con todos esos elementos que tiene China de conocimientos, de científicos, y con un Estado que dirige desde el centro todos los esfuerzos, ese es el dirigismo chino, estatal, pues evidentemente la capacidad de maniobra para comprar o robar patentes o conocimientos, más que patentes no, eso no se las roban, conocimientos, know-how, es lo que están, o simplemente los importan los insumos y los van copiando, pues es enorme, no hay manera de que los limiten. Por Pero eso hay un punto en el que me gustaría al que me gustaría que nos dedicáramos, embajador, porque justamente por lo que toca a la vida académica, o sea, China desde hace ya muchos años ha estado enviando a sus jóvenes mejor preparados a las universidades. Justamente daba el ejemplo de Liu He, que estuvo en Harvard. Y si uno se asoma a las universidades estadounidenses, están llenas de jóvenes chinos. Entonces, ahí hay una parte de la que también se ha ocupado este pleito con el gobierno estadounidense y que es muy importante. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a vaciar las universidades estadounidenses? ¿O cómo va a responder China a eso y cómo lo va a manejar Estados Unidos? Nada tiene que hacer, pues, seguir como está trabajando. Esto de que eso lleve a una guerra, pues es muy porque el movimiento de cerebros ahí sí no hay manera que lo obstaculicen, ni le conviene a Estados Unidos. Hace una semana, 2 semanas, The Economist, revista muy conservadora pero muy seria, ha sacado un focus, varias páginas de análisis sobre China en el mundo, o sea, ya se traduciría esta serie de artículos, que es espectacular. Es un análisis de qué está pasando con esa salida de chinos al mundo, entre estudiantes, académicos, inversionistas que están saliendo,
y los millones de turistas que están saliendo del mundo. Cada una de estas categorías tiene un artículo especial con datos y no está atiborrado de datos, sino de datos fundamentales, ¿no? Y el fenómeno que está dando en China en los últimos años, 3, 4 años, es que ya no quieren, los que salen al extranjero, ya no se quieren quedar afuera. Antes se quedaban un 20-25%. Cuando Deng Xiaoping inició en los 80 la apertura china y que mandaron decenas de miles de estudiantes a Estados Unidos sobre todo y también a Europa Occidental, ellos calculaban que una parte ya no iba a regresar a China, y efectivamente entre 20 o 25% ya no volvieron a China. Pero ahora no, en los últimos años están regresando no solo los estudiantes, sino los inversionistas. Resulta que muchos de los estudiantes, sobre todo del área de California, de Nuevo México, de Arizona, que están muy involucrados en las tecnologías de la información, siendo estudiantes en universidades como Stanford y otras, al mismo tiempo están trabajando y creando sus propias empresas con la gente de Silicon Valley. Hay casos que cuentan de economistas individuales, así con nombre y apellido, de que hicieron un buen capital en Estados Unidos y que terminaron y ya se regresaron a China porque dicen, ahora los negocios no están ni en Silicon Valley ni en Nueva York, están en Shanghai. Entonces es un fenómeno de atracción económica. Ahí sí, para que vean, es una fuerza de mercado. Esa es una parte. La otra parte, y nada más la mencioné, pasé, es que hay una pregunta que The Economist trata de responder. Bueno, y lo que Occidente esperaba, que con toda esa salida de chinos que vinieran a estudiar a Europa Occidental y a Estados Unidos, decía el The Economist, por eso decía vinieran, ¿no? Porque iban a Londres. Nosotros, decía, los occidentales esperábamos que gradualmente China fuera absorbiendo la cultura, incluyendo la cultura política nuestra, y no ha ocurrido así. Entonces, eso lo analiza The Economist con una frase muy bonita que dice, para algo así como la imitación política lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Entonces es un fenómeno muy complejo en el cual por muchas balandronadas que haga Estados Unidos de que vamos a quitar IVA, no va a ocurrir porque el mercado es muy fuerte. Las universidades de Estados Unidos, como ustedes dijo, no se van a vaciar, porque ya no solo son estudiantes de posgrado, son estudiantes empresarios que están trabajando, que están generando también recursos en el propio Estados Unidos, ya no se sigue en Europa, sobre todo en los países nórdicos, ¿no? Es un fenómeno muy curioso. La parte más de ese gran fenómeno, la parte más definitoria en términos de conflicto económico es pues evitar que se pirateen los sistemas, que se copien productos o que abiertamente se roben tecnología, sobre todo en lo que se llama la cibernética, no, la parte de la guerra espacial, que es la parte muy importante en los ejércitos modernos, ¿no? Toda la tecnología de la comunicación es básica. Ahí sí hay un margen en el cual constantemente hay amenazas y contraamenazas. Ahí sí Estados Unidos, como este caso muy concreto de la empresa, de la supercorporación china, de la ZTE, esa es una realidad. Pero eso va a seguir, conforme China va ascendiendo en las ligas mayores de los países de alta tecnología y de alto conocimiento, en esa medida habrá más y más razones de conflicto que se van a tener que resolver como se resolvieron en su tiempo, a fines del siglo XIX, que no había tantas leyes, los conflictos entre Inglaterra y Estados Unidos, o en el 20 entre Estados Unidos y Japón en un momento dado, ¿no? Eso va a seguir. Ahora, y digamos, lo que a mí sí me preocupa es que con estas decisiones políticas del gobierno de Estados Unidos, que aparentemente no responden a una tendencia, porque si uno dijera, bueno, es que la tendencia del presidente Trump es defender, como dijo, las empresas de Estados Unidos y el interés nacional, porque es un déficit frente al mundo muy grande y porque los aliados no pagan sus cuotas, entonces, digamos, hay cierta, digamos, certeza de hacia dónde se va a mover, pero no la hay, porque involucra la línea que debe hacer de Estado con sus intereses personales, pero intereses elementales. El problema con Qatar, cuando Estados Unidos le quitó a Qatar el apoyo y Arabia Saudita incluso amenazó con invadir a Qatar, no era simplemente porque una empresa qatarí no quiso invertir $500 millones, que es una bicoca para los asuntos que se manejan, en la ciudad de Manhattan,
en una empresa que era del papá del consuegro de Trump, o sea, del padre del ¿El que yerno. estuvo en la cárcel? Del que estuvo en la cárcel hace muchos años, Ujú. pero él tenía una empresa y ahí necesitaba capital y los cataríes iban a invertir $500 millones para bienes raíces, ni siquiera estamos hablando de empresas. Entonces, no tuvo el menor empacho el jefe del Ejecutivo de Estados Unidos de mover la fuerza de Estados Unidos, de su gobierno, para afectar y lastimar al Estado catarí, cuyos intereses no habían coincidido no con los intereses de la nación estadounidense, sino con los intereses de la familia Trump. Esto se hizo claro. Hubo una crisis ahí muy fuerte que Arabia Saudita amenazó con invadir Qatar, porque Qatar no aceptaba una serie de condiciones de los saudíes, y en el trasfondo por el cual Estados Unidos apoyó a Arabia Saudita era para obligar a los cataríes a que invirtieran ese dinero en bienes raíces del padre del yerno del presidente. Ha llegado a niveles tan pedestres que no sé cómo un país que supone que está tan avanzado en política ha podido aguantar y resistir este tipo de escándalos. Claro, pues muchísimas gracias por este análisis. Como siempre, embajador Anguiano apunta a varios temas distintos, apunta por supuesto a un ejecutivo estadounidense donde se mezcla lo público y lo privado, como ha sido desde el inicio de la campaña de Donald Trump, y que, bueno, pues se está metiendo en problemas al país completo. Será interesante ver cómo reacciona México y cómo se van acomodando las fuerzas políticas y geopolíticas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchos que estén saludos. muy bien. Hasta luego. Vamos a escuchar una postal sonora de Guillermo Tapia, de Ensenada, Baja California, Lobos marinos en el muelle. Vamos a escucharlo. Primer movimiento. Y esta postal sonora viene a cuento para celebrar precisamente el Día Internacional de los Lobos Marinos, que no es cierto. Hubiera estado bueno que se celebrara. No, pero hoy. vamos a platicar sobre conversaciones con cetáceos. ¿Verdad? En esta tercera hora de Primer Movimiento que se avecina después de la siguiente pausa, estaremos platicando justamente con Ariel Guzik, fundador del laboratorio, laboratorio de investigación en resonancia y expresión de la naturaleza. Por ahí alguien nos escribía, bueno, ¿y eso qué es?
Quédese con pues ya nosotros van a para ver. averiguarlo. Ariel Guzik es uno de los artistas sonoros más importantes, yo creo, de estos últimos tiempos, de estos últimos 10, 20 años. Yo me atrevería a decir que lo que está haciendo no lo hace nadie, así que vamos a ver de qué se trata. Y si les parece bien, vamos a esta pausa y regresamos a Primer Movimiento. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Y hablábamos fuera del aire de cuál es nuestro spot favorito. Y no. Y no, no llegamos a ninguna conclusión. Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemain, nos volvemos a encontrar en esta tercera hora de Primer Movimiento. Nos volvemos a encontrar y pues tenemos un montón de cosas de las cuales vamos a hablar. Vamos a estar discutiendo, por supuesto, los temas que ya les habíamos anunciado. Esta investigación en resonancia y expresión de la naturaleza, este laboratorio de investigación que está a cargo justamente de Ariel Guzik. Bueno, algunos somos profundos admiradores de este interesante personaje de la experimentación sonora, Miguel Ángel. Sí, justamente cuando se encuentran las cualidades plásticas, sonoras, en la naturaleza, pareciera como que hay la oportunidad de desdecir, complementar, reinterpretar los planes que están en la creación, ¿no? Que es fundamentalmente tratar de esta idea de decodificar los lenguajes de los cetáceos, pensar que el cerebro del delfín tiene funciones y habilidades muy semejantes a las humanas, como si fueran las más importantes. Es muy interesante. Me gustó eso de como si fueran las más importantes. ¿Dónde nos colocamos y cómo, desde dónde nos comunicamos? Pues será interesante platicarlo, pero antes de eso, Luisa Iglesias. Antes de eso, vámonos a Poesía Necesaria porque tenemos un mensaje importante que darles. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Y ha llegado el momento de Poesía Necesaria. Sí me tengo que disculpar porque les había prometido la canción de Amanda Palmer. Y nada de nada. No, pero lo que pasa es que tenemos una efeméride importante. Lo que podríamos hacer sería meterla a la lista de Spotify de todas maneras. Meterla a la lista de Spotify para quienes la quieran escuchar. Sí, yo creo que sí, porque nadie nos está poniendo atención, yo creo que sí. Si hay radioescuchas por ahí que hacen comunidad con nosotros y dicen, bueno, yo sí la quiero escuchar, pues pídanla y al final a lo mejor nos da tiempo de meterla porque todavía tenemos muchas complacencias sonoras. Entre las complacencias y entre las cosas que nos han cambiado la historia de la vida radiofónica, hoy Rock 101, la estación Rock 101 cumple 34
34 años y es una fiesta importante porque yo creo que somos muchos, muchísimos los que formamos nuestra identidad gracias a esta estación. Y si no formamos nuestra identidad, por lo menos conocimos mucho de lo que la radio independiente, la radio valiente podía ofrecer. Luis Gerardo Salas, Lynn Fashstein, Jordi Soler, cuántos personajes no conocimos gracias a Rock 101, cuántas reflexiones distintas, cuánta música que no sonaba en Dominic Peralta. En nuestro país. Que nos escriban. ¿Por qué no que nos escriban los que hacen comunidad con nosotros? William Yarmes estaba en Rock 101. ¿Estaba en Rock 101? Claro, sí, ahí estaba. ¿A quiénes recuerdan? ¿Qué secciones recuerdan? ¿Qué anécdotas recuerdan de Rock 101? Yo, por supuesto, crecí con ella gracias a mis papás que me la ponían desde muy chamaca. Así de, órale, cultívese con Rock 101, busquemos estas sonoridades valientes, y otra de las grandes características de esta estación es que si bien su frecuencia, digamos, se fue o se quedaron sin este espacio, no les importó y continuaron desde internet. Eso es una experiencia verdaderamente valiente para los que se atreven a hacer radio y dicen, pues por el medio que sea. No son los únicos que le entran a hacer radio por internet, no es podcast, es completamente en vivo, y pues se agradecen estos esfuerzos y se admiran muchísimo. Por lo mismo le dedicaremos a Rock 101 y a sus 34 años un poema del poeta canadiense Daniel Jones que se llama justamente Los valientes nunca escriben poesía, y vendrá acompañado de uno de los himnos de Rock 101. Yo creo que, bueno, no sé si es mi favorito, pero sí es uno de los grandes himnos de esta estación, llamado Love Removal Machine de The Cult. Los valientes nunca escriben poesía. Los valientes toman un tranvía a sus trabajos temprano en la mañana, tienen accidentes de tránsito, roban bancos. Los valientes tienen hijos, relaciones, hipotecas. Los valientes nunca escriben estas cosas en sus cuadernos. Los valientes mueren y quedan muertos. Hay que tener cojones para ver televisión, arreglarse el cabello, hacer una barbacoa. Hay que tener cojones para volarse la fábrica de bombas de Canadá y declararse culpable arriesgando 25 años. Joseph Brodsky estuvo en el exilio por su poesía y ahora él vive en la tierra de los valientes. Ahí a la gente le gusta su poesía, pero los valientes no la leen, y en Moscú hay gente haciendo cola en las calles para comprar comida. Hay que tener cojones para conocer algo de felicidad y no escribir un poema al respecto. Y solo en mi habitación clamo ahora a alguien, a quien sea. Deme a alguien la fortaleza para ser y no cuestionar el ser. Alguien deme la fortaleza para no asomarme a los cafés y a las bibliotecas. Deme a alguien la fortaleza para no enviar solicitudes al Consejo Canadiense para las Artes. Alguien deme la fortaleza para no escribir poesía. Pero nada, nadie. Las calles no han reventado, los tranvías pasan, el reloj se ha movido otra pulgada. Ernesto Cardenal no escribirá poemas mientras los Estados Unidos hagan guerra en su país. Esto lo leo en la revista Playboy. Al rato miro la imagen de una mujer desnuda, sus piernas abiertas sobre el desplegable, y comprendo, mientras corre el semen por mi mano, que ella nunca escribiría poesía. Es primavera en Toronto. Estoy enamorado.
Primer movimiento. La mesa del día. Una instalación sonora es una forma de arte intermedia y de arte temporal que relaciona el arte sonoro y la escultura sonora. Se trata de una forma expandida de la instalación que incluye el sonido y el tiempo y que generalmente es creada para un sitio específico. Desde el pasado 13 de mayo y hasta el 10 de junio, la sala educativa del Museo Tamayo presenta la instalación sonora Señales en Común, la cual recopila registros de campo hechos en localidades marinas y terrestres de Baja California, zonas áridas del centro y norte del país, Bahía de Papagayos en Costa Rica e Inverness en Escocia, entre otros. Las grabaciones incluyen voces y cantos de fauna marina y terrestre, así como sonoridad de máquinas e instrumentos diseñados por Ariel Guzik y el Laboratorio de Investigación en Resonancia y Expresión de la Naturaleza, que desde hace 25 años explora los fenómenos de la resonancia, la mecánica, la electricidad y el magnetismo que dan voz a la naturaleza. Antes de presentar a nuestros queridos invitados, a nuestros invitados fundamentales en cabina, vamos a escuchar una cápsula justamente del trabajo de Ariel Guzik, conocido como Nereida. Es una maravilla que se ha transmitido en otras ocasiones en Radio UNAM y será un placer volverla a escuchar. A partir de la instalación Señales en Común, hablaremos sobre el origen, propósito y acciones de este laboratorio de investigación en resonancia y expresión. Y está con nosotros Ariel Guzik, él es fundador de este laboratorio, es inventor de lenguajes, máquinas, instrumentos, y su principal aspiración es la de encontrar alguna forma de comunicación con cetáceos y otros seres que habitan el mar. Bienvenido, Ariel. Gracias. Y está también con nosotros Catalina Juárez, ella es parte integrante de esta familia de colaboradores que dan vida al laboratorio. Bienvenida, Catalina. Gracias, Miguel Ángel. Hay que decir que Catalina fue quien hizo todos los esfuerzos y los afanes para que se lograra esta conversación y se lo agradecemos mucho. ¿Qué escuchamos, Ariel? ¿Qué fue lo que acabamos de escuchar? Escuchamos a la cápsula Nereida, que es un instrumento subacuático que forma parte de la familia de instrumentos del laboratorio. El laboratorio hace instrumentos que tienen ciertas características que como sumadas, así como las matruscas rusas que tienen una adentro de otra. O sea, son instrumentos que contienen en sí, por un lado, una historia de laboratorio que busca, mediante estas herramientas, tener contacto con lo desconocido, pero no desde el afán de desentrañarlo, como lo hacemos en nuestra cultura constantemente, y de desentrañar, aplicar, ¿no? Sino más bien con la idea de contemplar, de acompañar fenómenos u otros, ¿no? Como en este caso son los cetáceos. Además, estos instrumentos tienen una naturaleza particular, son instrumentos que pudieron haber sido construidos hace medio siglo, ¿no? Usan una tecnología que tiene que ver con los fenómenos físicos muy primarios, ¿no? Que ahora se han vuelto mucho más complejos. El magnetismo, la electricidad, la resonancia, el sonido, la vibración. Nos interesa mucho esa parte donde probablemente, un poco la idea del laboratorio es que probablemente estos elementos primarios que vuelven a tocar los fundamentos que constituyen a la naturaleza antes de toda la sofisticación tecnológica, probablemente puedan ser puentes para comunicarnos con esos otros, llámese cetáceo, llámese
estrella o planta, etcétera, ¿no? Y Nereida es una cápsula que es la primera cápsula subacuática en esta búsqueda de encontrarnos con los cetáceos, y es un mensaje, es una especie de enunciado, un enunciado físico. Los cetáceos ven con sonido, o sea, tienen unos sonares muy sofisticados. Ven con sonido. Ven con sonido. O sea, tienen su principal peculiaridad, digamos, de relación con su entorno, como seres muy desarrollados que son, tienen sonares. Entonces ellos se expresan con sonido, ven con sonido, y muy probablemente, o al menos en nuestro imaginario, la cápsula Nereida es un objeto que pudiera resultar bello o misterioso ante la mirada sonar de los cetáceos, cosa que ha ocurrido en nuestras experiencias, ¿no? Está construida por cuarzo, entonces tiene un brillo, tiene cuerdas que resuenan, entonces tiene implícito un eco que representaría un espacio, y una armonía implícita en las cuerdas que podría representar una especie de orden armónico que para un ser que mira con sonido pudiera llegar a ser belleza, ¿no? Catalina, ¿cómo te incorporaste tú a este proyecto? ¿Qué es el laboratorio y cómo trabajan desde él? Catalina Juárez. Muchas gracias. Mira, pues en realidad somos un grupo de amigos, un colectivo que está compartiendo un imaginario. Tenemos más de 20 años trabajando juntos. Es un espacio autónomo, independiente, es una asociación civil. O sea, así como estamos trabajando en un proyecto que está vinculado más con una cuestión casi como de la búsqueda de concretar algunos sueños, es también un espacio que tiene una existencia jurídica, que firma contratos, que hace un poco como el aterrizaje, el laboratorio, de este sueño y de estos imaginarios colectivos que compartimos con Ariel, y bueno, tenemos más de 20 años trabajando juntos. Son muchos talentos que desde el mundo del sonido, del arte, de la ciencia, del diseño industrial, del desarrollo pues como más bien de la incorporación a una tecnología que no tiene nada que ver con el mundo digital, ¿no? Trabajamos juntos y tratamos de concretar estos proyectos. Para nosotros son como aventuras, que te puedo decir que para mí es una especie de privilegio maravilloso contar con estos juguetes de mi mejor amigo y poder jugar con ellos y concretar cosas tan especiales como la Nereida, por ejemplo, ¿no? ¿Son instrumentos físicos? Son instrumentos físicos. Y están inspirados y sostenidos en una tradición, digamos, del sonido que se ha explorado ya, no sé, desde la antigüedad, la flauta, todas las maderas, los metales que conocemos. ¿Cómo funciona? Sí, o sea, sí, como les decía, exploran la sonoridad de los instrumentos desde la parte más física. Son instrumentos acústicos. Nereida, por ejemplo, o Loturian, el otro instrumento submarino que hemos construido, son instrumentos de cuerdas que no son manejadas de manera tradicional. Esto que se escuchó son campos magnéticos que provienen de la recepción de los sonares de los cetáceos, ¿no? Entonces, tienen que ver con la música en su esencia. Hay una cosa de laudería, de física, teoría electromagnética, pero sí son instrumentos y máquinas físicos. Están pulsados de otra manera. De otra manera, sí. Miguel Ángel apuntaba algo interesante hace un momento que anticipábamos la presencia de ustedes dos en cabina, que era que consideramos, ¿no? Y así ha sido tradicionalmente, que el hombre tiene un lenguaje y tiene una forma de estructurar ese lenguaje y ese pensamiento superior a la de las otras especies. Y por lo que uno intuye al escucharlos, al escuchar las presentaciones de su trabajo y al escuchar su trabajo, es que esta idea no es la que no es la que los mueve. ¿Qué los mueve? ¿Cómo entienden este trabajo? ¿Cuál es la premisa, Ariel? Mira, me parece una pregunta preciosa para este tema, porque justamente la idea es inventar lenguajes, ¿no? Es inventar lenguajes, refrescar el lenguaje, pero partir de una observación, de un intercambio de miradas, de un imaginario sin fronteras entre lo concreto,
lo que se revela en sueños, ¿no? A pesar de que la tecnología que hacemos tiene cierto grado de sofisticación, no tenemos un pie puesto firmemente en la ciencia porque no nos interesa la repetitividad, los protocolos, la precisión, sino nos interesa más bien las experiencias de una sola vez, ¿no? El instante. Entonces, por ejemplo, esto que le llamo la caligrafía cetácea, que es un lenguaje que he ido construyendo paulatinamente conforme ha ido avanzando este proyecto, es una caligrafía de ideogramas que están plasmados en los instrumentos, que están plasmados inclusive como formas de onda en el campo magnético de las cuerdas, etcétera. Obviamente no con la pretensión de poner una tarjeta enfrente de decirles, mira, esto quiere decir mujer o esto quiere decir sol, pero sí es como un ejercicio, ¿no? Si, por ejemplo, dos personas de dos culturas aborígenes de lugares completamente diferentes se encontraran y probablemente uno de ellos pusiera a bordar y otro se pusiera a pintar, ¿no? No necesariamente hay una cosa muy concreta, pero hay un ejercicio que se va como concretando, pues no en la materialización, sino en la cotidiana, en el ejercicio, ¿no? Experiencias que se van sumando, de intercambio de miradas, de intercambio, que van conformando el lenguaje y los mismos instrumentos, ¿no? Catalina. Sí, yo pienso que estamos como en un terreno en donde los gestos son muy importantes, en donde las señales nos mueven, ¿no? Ponemos atención en las señales cuando en general hay atención sobre la información, ¿no? Ponemos atención sobre la belleza, por ejemplo, sobre una experiencia de un encuentro con la belleza, cuando a lo mejor lo que está en boga es el espectáculo, ¿no? O sea, nosotros estamos como mucho más interesados en a partir a lo mejor de compartir un imaginario y de tener sueños, por ejemplo, con cetáceos, y buscar la manera de llevar ese gesto al terreno de lo real, ¿no? Y de que las cosas ocurran. Es importante la experiencia, no el resultado de la experiencia. Es importante la travesía y no nada más la llegada a una meta, a un lugar, a alguna cosa muy concreta, ¿no? En ese sentido estamos todo el tiempo bordeando y generando experiencia más que resultados, ¿no? Me quedo pensando en estas historias simples, a veces que se relacionan mucho con el lenguaje. Hace unos días, y sin que se vuelva esto anecdotario personal ni nada por el estilo, estaba justo escuchando algunas cosas en el coche y volteé a mi hija y me dice, oye, ¿eso es música triste? Aclarando que ella tiene 3 años, ¿no? Y me sorprendió, fue como, sí, no sé, ¿no? Muchas de estas emociones se aprenden, digamos, cuando estamos aprendiendo el lenguaje, ¿no? Tanto la gestualidad como hasta la escritura, ¿no? En cómo está la escritura, cómo está la oralidad. Mucho de esto se discute cuando estamos aprendiendo el lenguaje. Si les parece bien, vamos a un corte y regresamos con estas reflexiones de qué pasa con los muchos lenguajes, cómo los aprendemos y cómo los creamos. Porque aquí está el cuaderno de Ariel Guzik y le tenemos que echar un ojo, y también para todos los que están en TV UNAM lo van a adorar. Vamos a este corte gracias a los amigos de AM y nos quedamos en el 96.1 de FM y en TV UNAM. Vamos a escuchar Cetáceos.
Esto fue pues Cetáceos. Cuéntenos un poco, Ariel Guzzi, ¿qué escuchamos? Escuchamos una composición que fue hecha de hecho para Radio UNAM, una composición de grabaciones que hemos hecho bajo el mar con cetáceos, y una pieza del espejo plasma, que es una de las máquinas grandes de cuerdas del laboratorio. De eso queríamos hablar. Que se llama Sirenas, que fue transmitida como una especie de ofrenda al mar en Baja California, en una de nuestras primeras experiencias de intercambio con cetáceos. ¿Podemos detenernos un momento justamente a platicar de espejo plasma, de qué es y por qué es tan importante justamente en esta creación de grandes dispositivos sonoros? Pues mira, ahorita que hablábamos de la música, de los instrumentos, una de las cosas primarias que me parece que pudieran ser como comunes en la música y en la naturaleza, o universales en términos de consonancia, es la resonancia, ¿no? La empatía de alguna forma es resonancia, es la resonancia o consonancia entre vibraciones, ¿no? Entonces el instrumento de cuerdas, que fue para mí como, bueno, fue un trabajo de 15 años de elaboración, donde deposité toda esta fantasía de poder convertir las emociones en música, de poder decir, bueno, vamos a dar la vuelta. Yo tengo formación autodidacta, no tengo formación académica, quiero ser músico, vamos a dar la vuelta y vamos a intentar, por lo menos idealizadamente, de convertir mis emociones, el corazón, el cerebro, en música. Entonces un gran instrumento de resonancia, cuyas 300 cuerdas vibran mediante campos magnéticos que provienen, en este caso, del cuerpo, de una planta, etcétera. A ver, pero justamente retomando el tema de las emociones y de este asunto de si la empatía es o no la resonancia, que me parece fabuloso, este ejemplo tan sencillo, ¿no? A ver, para un niño es muy sencillo identificar que el requiem es triste. Y para un adulto también, pero ¿qué pasa con la experimentación sonora? Y cuando ya tenemos emociones mucho más complejas y sonidos que no solamente vienen en el disco que nos compramos en la tienda, sino que ya es algo mucho más profundo y a veces es un poco impenetrable. Hay muchos radioescuchas que están con nosotros que van a decir, híjole, pues a lo mejor yo no sentí eso. O ¿qué hacemos con esta empatía y con esta brecha que tiene la música experimental? Si es que le podemos llamar música experimental. ¿Quién le quiere entrar? Pues mira, yo pienso que la experiencia que se produce en el encuentro con los instrumentos, yo siempre, con las máquinas de Ariel, yo siempre digo, ¿qué estará pensando alguien que lo escucha por primera vez? ¿No? ¿Qué le pasará por la cabeza? Me da muchísima curiosidad siempre eso, porque creo que finalmente es una apuesta subjetiva, a generar una experiencia subjetiva. Y, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Concierto para Plantas. Es una máquina que se llama el laúd, Plasma Laúd, que a través de electrodos capta las señales vitales de las plantas. Hacemos una instalación en donde hay una planta ejecutora y un público de plantas, ¿no? Que está escuchando. Y nosotros, como seres humanos, somos testigos de esa experiencia. Esa es la apuesta que nosotros hacemos cuando hacemos esa instalación. Y hemos recibido muchos como mensajes al respecto de la gente que lo visita, y una de las cosas que nos dicen constantemente es, no puedo volver a ver una planta de la misma manera después de haber escuchado esta instalación. Y para mí esa es una experiencia subjetiva, ¿no? ¿Quién sabe qué le produce a la gente? Pero por lo menos está eso ahí, ¿no? Es que es un presupuesto, digamos, es una premisa muy transgresora, ¿no? O sea, digamos, tradicionalmente en la manera clásica se ha estudiado a los animales y el lugar de los animales humanos con respecto a los animales no humanos, pero tradicionalmente estamos acostumbrados a que el hombre, además así en esos términos, el hombre es el rey de la creación, y que todos los seres, está en el Antiguo Testamento y está en todos lados, los seres que pueblan este mundo están ahí porque Dios quiso dárselos a los hombres. Y entonces ahí hay o sea, nos ha costado mucho trabajo como especie y ha sido un trabajo de los últimos años, ¿no? Si uno piensa en los delfinarios, en el lugar que ocupaban las ballenas, los delfines en nuestro imaginario, el lugar que ocupaban en la cultura, en la sociedad, era enormemente irrespetuoso, cargado de una falta de empatía absoluta, ¿no? ¿Cuál empatía? Está ahí para que yo me entretenga. Siguen habiendo delfinarios. Por supuesto que sigue habiendo delfinarios y por supuesto que sigue habiendo
experimentos donde tocan un silbato y el delfín hace tal o cual cosa, ¿no? Y bueno, con todos los animales. Entonces, ¿cómo colocarse en otro sitio, Ariel? Me parece que el ejemplo de los cetáceos es clave, porque los cetáceos que ahora inclusive en muchas instancias, en India, en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos países están abogando legalmente por ser considerados como personas no humanas, ¿no? No pueden, si buscan non-human person cetaceans en el internet van a encontrar 100 cosas que hablan de la visión, por ejemplo, de los hindús de los delfines del río Ganges como personas no humanas, digo, y están presentes en la mitología, ¿no? Sí, aunque en realidad su realidad es cruda, nosotros sacamos a trabajar ahí, es cruda la realidad de los delfines del Ganges que están en su finalización, ¿no? Pero es importante entender que, y esa es la manera en que nos acercamos a los cetáceos, y por eso ocupan ahorita el principal lugar en el laboratorio, que son seres que evidentemente desde su fisiología, desde su imaginario, desde su tradición, son seres espiritualmente, intelectualmente, emocionales, o sea, son seres muy profundos, ¿no? Con capacidades enormes de soñar, capacidades de imaginar, capacidades de amar, ¿no? Entonces, posicionarnos ante ellos es un lugar justamente no antropocentrista. De hecho, cabe nada más entre paréntesis decir que nuestros instrumentos son muy sutiles. Esto que oyeron de la Nereida está grabado con un micrófono ultrasensible. Son cosas muy sutiles que son prácticamente eco, ¿no? Entonces, posicionarnos ante ellos es tener la posibilidad de decir, estoy ante alguien que es muy, probablemente va mucho más allá de mi propia posibilidad. Seres con esas mentes, con esos corazones, no tienen armas, no tienen herramientas, ¿no? Están vestidos en un cuerpo que se traslada, que se alimenta, una mente enorme, pero no tienen esta impacto constante sobre la tierra que el hombre como dueño absoluto de la tierra ha tomado con el papel. Siempre hay una mediación a través de los instrumentos de la naturaleza. Pienso, por ejemplo, alguien escucha en Estados Unidos algo que parece música china o música de la Mitteleuropa. Uno sabe que las experiencias, no sé, frente al Mar Rojo, al Mar Muerto, los diferentes grados de sal en el mar, el viento que sopla sobre algunas orillas, produce sensaciones, no sé, pienso en el Golfo del Mar de Cortés, algunas zonas del Golfo de México. Las experiencias frente al mar, la sensación del calor, el sonido del viento, mares fríos, no sé, tal vez, por ejemplo, los mares de las costas de Irlanda y de Inglaterra, que el mar fluye con otros movimientos, tremola en una dimensión distinta, con esa arena pedregosa donde el viento silba. Todo esto, digamos, se contrapone a nuestra idea de tradición. Pensamos en la música que se hizo hace 100 años o 200, pero esto está desde hace miles de años. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo organizar esa escultura auditiva? Pues yo diría que es regresar, ¿no? No sé qué pienses tú. O sea, simplemente en este caso lo diríamos como volver a bajar a ese lugar y poder recibir con un poco más de humildad y receptividad, ¿no? Así es, como que pienso yo que nuestra aproximación a la naturaleza siempre ha sido la idea de que es una especie de bodega llena de recursos para nosotros, que se trata de que lo administremos bien y es suficiente, ¿no? Y nosotros lo que queremos un poco, nuestra apuesta es invitar a quien nos escucha o que escucha lo que hacemos a regresar a una cosa mucho más básica, ¿no? Mucho más simple, de establecer un contacto distinto con las cosas, de volver a pasar por el misterio, de enfrentarlo, de reconocerlo y de reconocer que ahí hay algo que nos toca. Cuando hablabas de los cetáceos, nosotros a nuestro proyecto le decimos un poco como en búsqueda del contacto con nuestros ancestros que migraron al mar, ¿no? Y creemos en eso, creemos que los cetáceos finalmente han hecho un recorrido por una travesía de la conciencia de la vida en este planeta que ninguna otra especie probablemente tenga, ¿no? Fueron terrestres, se regresaron al mar y desde ese lugar recorren el planeta y están ahí, ¿no?
Entonces es como, la apuesta siempre es como regresar a una cosa mucho más rasante, más básica, y poderla observar con todo el misterio y toda la maravilla que ahí hay, ¿no? Y que ha estado siempre. Este mensaje, esta filosofía pertenecería quizá un poco más al software y pensar en el hardware de lo que se discute cuando hablamos de experimentación sonora. A mí me llama mucho la atención. Lo digo pensando en que está un grupo de, digamos, experimentadores sonoros que dicen, pues yo tengo este aparatito que mide 1 por 1 y que va a hacer exactamente lo mismo que puede hacer Nereida, vamos a decir. Pero están los otros que dicen, pues yo quiero tener este enorme dispositivo que ocupe todo Radio UNAM, si es posible, toda la sala Julián Carrillo, y que se vea, y que se sienta, que no solamente sea algo que se puede escuchar, sino algo que se puede tocar, algo con lo que se puede interactuar y algo que se puede abrazar en algunos casos. Bueno, no estoy diciendo que quien vaya a ver sus aparatos gigantescos vaya y los abrace, pero he escuchado por ahí numerosas personas que dicen entrar al taller de Ariel y conocer toda esta serie de seres que lo habitan, estas instalaciones, es sobrecogedor. No puedo con esta cosa tan enorme que tengo enfrente. ¿Cómo se discute esta parte? Los que hacen estos grandes aparatos contra los que dicen, ya no es necesario, y yo ya nada más con picar un botón voy a hacer exactamente lo mismo. No tiene nada que ver, en realidad. La postura, técnicamente hablando, de mis instrumentos o de nuestros instrumentos, no... ¿No hay una postura en tener instrumentos de gran tamaño? No tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver no tiene que ver en un 100% con la nostalgia, aunque en una parte sí. Bueno, tiene que ver con su naturaleza. Insisto un poco en esto que hemos hablado y que comenta Catarina de lo rasante. O sea, la sonoridad, por ejemplo, los delfines o las ballenas ven una Nereida o un Holoturian, que es otra cápsula que acabamos de llevar al mar, la ven como un objeto material, no como una representación de algo, no es una sonoridad que fue registrada, no hay información, no pasamos por información, ¿no? Son instrumentos que en vez de estar escrita la música se desarrolla. Entonces no entra en competencia, ¿no? Hay cosas maravillosas en la experimentación sonora actual, y esto simplemente obedece a otra forma de ver las cosas. Sí tiene que ver con la laudería, con las señales, con el cuerpo, ¿no? En el caso de los cetáceos, por ejemplo, estos seres de este calibre que estamos mencionando, que además tienen esta virtud de que sus pensamientos son sonoros, de que cuando uno se expresa a los demás, miran lo que él mira, donde toda esta posibilidad de acercarnos a eso, pues tiene que ver con instrumentos así, ¿no? No hay una cosa, es orgánico, pues. Y entonces, ¿de qué abrevan? Porque yo pienso en todas, con los delfines se ha hecho mucha investigación, una cosa muy utilitaria, ¿no? Un poco entender cómo funcionan, para entendernos mejor a nosotros, para ver ahora sí que nos robamos o que utilizamos. Exactamente, hay delfines bomba, pues, ¿no? Para que me entiendas. Bueno, eso sí ya es espeluznante, pero sí hemos, o sea, pues sí, también hay hay escarabajitos a los que les ponen una mochila para que sean drones. Entonces, hemos pensado que la investigación tiene que servir, ¿no? En una cosa muy utilitaria. Y entonces, ¿cuál es la idea de ustedes? ¿De dónde abrevan? ¿Qué ideas? ¿Qué técnicas? ¿Qué han seguido? Mira, a mí me horroriza la complejidad de la ciencia en este matrimonio arreglado que tiene con la tecnología, ¿no? Que finalmente es una forma, digo matrimonio arreglado porque de alguna manera económicamente hace factible una cosa a la otra. Nos hemos ido demasiado lejos en ese antropocentrismo del que estamos hablando, y creo que estamos un poco abatidos. Yo creo que es algo que ustedes tocan mucho en esta mesa, en muchas formas. Estamos muy abatidos por la normalización de ciertas cosas, ¿no? Los cetáceos se suicidan masivamente. Los cetáceos no están en peligro de algo, están viviendo una extinción. Estamos perdiendo en México a la vaquita marina. Mientras platicamos probablemente se extingue. Ya está básicamente agotada genéticamente, quedarán 20. Perder un mamífero marino en el mundo es perder un pedazo del mundo, ¿no? Y creo que nos estamos haciendo inmunes a eso. Entonces la forma en que lo abordamos pues es eso, es como una contemplación, una interacción sostenida, la creación de un contexto y la posibilidad de que se desarrolle esa sonoridad, esa musicalidad, y a partir de ahí compartirlo, por supuesto, ¿no? O sea, hay una parte que se gesta internamente en el laboratorio, pareciera como que es poco relevante, de hecho
la experiencia, o Loturian, que es una cápsula con una planta viva que se va al fondo del mar como una ofrenda, y estos poemas, acaba de ocurrir en Baja California, pues es una cosa que no tiene testigos, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia de una cosa así en nuestra cultura? Pues aparentemente no hay trascendencia, ¿no? Ofrendar esta cápsula con esta flor viva, con una intención de decirle al mar, te queremos ofrendar algo sin pedirte nada a cambio, es algo que aparentemente en el ruido de la cultura no tendría trascendencia. Y realmente... Sentido. ¿Eh? Ni sentido, qué pérdida de tiempo y de metal y de todo, ¿para qué? ¿Para qué? Y si no lo van a grabar o videograbar, ¿qué me vas a dar? Si no se va a volver viral y lo va a poder... Así es, y no va a tener muchos likes. Y lo va a poder pagar. Sí. Sí, no tenemos, por ejemplo, redes sociales nosotros. Eso ha sido criticado. Yo asumo que que es una cosa muy mía y que no necesariamente me puedo poner orgulloso de eso, porque hay que compartir las cosas, ¿no? No sé si esté bien, pero en realidad es una imposibilidad de sentir qué pasa cuando todo esto se sale del corazón de esa forma tan potente, tan violenta, y se atomiza, ¿no? Se convierte en miles de imágenes, en miles de palomitas que ponen de aceptación binaria, de sí o no, etcétera. Entonces creo que en ese ruido nos estamos fundiendo y un poco esta apuesta muy en la intimidad, como dice Catalina, somos amigos, somos un grupo pues relativamente hermético, con salidas al mundo exterior, pero en realidad pues eso ocurre como un remanso, como un refugio. Hay muchas manifestaciones de nuestra sensibilidad que están atomizadas porque no hay un conocimiento educado que las organice, por ejemplo, ¿no? Hay una parte en la que tal vez recuerdo un pasaje de Borges en la que, ya ciego, dice que le han regalado la edición de un libro y que la valora muchísimo porque en su sala se siente acompañado de esa edición, ¿no? Pero también hay una serie de cosas que tal vez valdría la pena sentirnos acompañados. Hay muchas experiencias en otros órdenes, no sé, tal vez Dinamarca, Francia, Finlandia, en la que los débiles visuales, los ciegos, auténticamente reconstruyen muchas experiencias ordenadas, clasificatorias, muy táctiles de cosas que son solamente audibles, o del aroma. Hay una manera de que esto se convierta poco a poco en un proyecto, digamos, sin la perversión del educativo, en un sentido en el que organiza nuestra experiencia sensorial frente a cosas que estamos acostumbrados solamente a vivir a flashazos, a fogonazos. El recuerdo de una playa, de un viento, de una brisa, etcétera. Pues yo pienso que la posibilidad de sensibilizar, ¿no? Probablemente no es educar, sino sensibilizar, ¿no? Está todo el tiempo ahí, ¿no? Depende un poco de cómo tú puedas abrirte a la experiencia de encontrar esas cosas. Y nosotros tratamos un poco como de... Y nos ocurre cuando las máquinas tienen esta doble función de hacer un trabajo de campo con una intención muy precisa, y hacer un trabajo en una exhibición, ¿no? O sea, son doblemente embajadores, digamos, nosotros tratando de establecer comunicación con los cetáceos y al mismo tiempo en una exhibición esa misma máquina está trayendo algo del mundo de los cetáceos a nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la mayoría de las experiencias que generamos con esa intención, la respuesta es un poco universal, ¿no? En la presencia de Ariel en la Bienal de Venecia con Cordiox, en muchos idiomas recibíamos un mismo mensaje, ¿no? Un espacio de calma, de agradecimiento, de paz, de tranquilidad, ¿no? En muchos idiomas el mensaje era el mismo. Y yo pienso que esta universalidad de las emociones, ¿no? Es viable como recuperarlo a través de una sensibilización como la que ocurre en nuestros proyectos, ¿no? Mientras conversamos estábamos echando un vistazo, por supuesto, a lo que nos dicen los que hacen comunidad con nosotros en redes sociales, y está esta pregunta recurrente de ¿y en dónde los vemos? ¿Y cómo nos colamos al taller? ¿Y dónde está el laboratorio? ¿Y cómo nos sumamos? ¿Y qué se puede hacer? Cuéntenos un poco para ir cerrando esta conversación. ¿En dónde nos vemos? ¿En dónde nos escuchamos? Muy buena pregunta. Si quiere contestarla después de este audio que tenemos. Me gustaría nomás explicar un poco lo que vamos a oír, porque es una cápsula diferente que las que vimos anteriormente. Me parece importante traerla. Es la experiencia de encuentro con cetáceos más fuerte que hemos tenido. Está grabada con un hidrófono de muy baja calidad, sin ningún tipo de edición.
es ruidosa la grabación, pero es la cápsula Nereida en este encuentro con una algarabía de cetáceos que llegaron a cantar en torno a Nereida o acompañando, ¿no? Vamos a escucharlo. Hay que agradecer muchísimo la presencia tanto de Ariel como de Catalina, que pues forjaron esta conversación y estos proyectos, y seguiremos platicando en programas siguientes, ya estamos ideando cosas. Pero hay que decir que tenemos 4 paquetes de regalo con contenido de la instalación sonora Señales en Común. Algo de lo que hemos escuchado aquí está plasmado de distintas maneras en estos paquetes. Va a haber hay 2 modelos distintos, van a eligiendo cuando lleguen, conforme vayan apareciéndose por aquí por Radio UNAM. Se van a regalar por Twitter con su nombre y el hashtag Señales en Común, con su nombre y el hashtag Señales en Común. Este contenido de la instalación sonora Señales en Común que nos trajeron pues Ariel Guzik y Catalina Juárez. Muchísimas gracias a ambos. Si nos están viendo a través de TV UNAM, se les va a antojar todavía más tener estos paquetes. No me lo quedo, se lo vamos a regalar a los que hacen comunidad con nosotros. Comuníquense, tenemos todavía más cosas que platicar. Catalina, Ariel, ¿dónde nos vemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo nos queda para visitar el trabajo que están haciendo? ¿Va a haber próxima experimentación? ¿Qué nos toca? Cuéntenos. Bueno, sí, en este momento hay esta instalación sonora en la sala educativa del Museo Tamayo. Estará ahí hasta el 10 de junio. Imperdible. Es una producción sonora de Ariel Guzik, con un par de ingenieros maravillosos que son Alejandro Colinas y Emilio Galvez y Fuentes, también habitantes del laboratorio. Y bueno, tenemos proyectos futuros de también salir al público, lo sabrán en su momento porque todavía no se sabe bien en qué fecha se inauguran y todas estas cosas. Y bueno, dejamos estos discos para los que hacen comunidad con ustedes, con nosotros. Gracias. Y bueno, puedo dejarles un correo electrónico por si favor. estuvieran interesados en acercarse al laboratorio. Es mi correo personal, Catalina con K, DF, como Distrito Federal, @hotmail.com. Y para los que estén interesados en conocer más materiales de justamente todo este gran trabajo de experimentación, de exploración y un trabajo muy amoroso, sin duda, en Radio UNAM, en el podcast de Radio UNAM pueden escuchar todos los trabajos que fueron realizados por Ariel Guzik exclusivamente para Radio UNAM, y también pueden escuchar Gabinete de Curiosidades, que tiene un apartado especial justamente para todos los trabajos de Ariel Guzik, desde el resonador, el espejo plasma, la Nereida y muchas otras cosas más que están por allá. Qué placer que nos hayan acompañado esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias. Qué Gustamos muchos saludos a Cheli Las y a su papá. Esperamos que todo haya fluido como debe de ser, que todo vaya bien a pesar de las 5 horas de espera. Y tenemos más regalos, Luisa. Tenemos más regalos. Sí, yo me siento como Fran Frongel porque me firmó Ariel. Claro. Unos postales por acá. No les digo más. A ver, tenemos por aquí para regalar por teléfono 5 ejemplares de Miguel Ángel Quemain. Nada menos que la los revista pasé. Argumentos, que se presenta justamente alrededor de los sistemas de poder y violencia contra periodistas en América Latina, un estudio que alberga la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, que se hizo en colaboración con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y bueno, esto va a ser un documento de nuestros días muy importante. Sin duda. Muy importante. Hay 5 ejemplares y se van a ir para regalar por teléfono.
55 36 43 39. Ahí está. 55 36 43 39. Ya creo que también se fueron todos los paquetes que nos dejaron los amigos del laboratorio, pero bueno, pues seguiremos conversando con ellos y habrá otras oportunidades para convivir y para llevarse cosas. Y nos vamos ya. ¿Ya nos vamos? ¡No! Ya. Se acabó la semana. ¡Qué semanita sí, tan bonita! No, bueno, gracias a todos los que nos escribieron esta mañana, a todos los que hacen comunidad con nosotros, Danzanet, Diongenito, Daniel Goel, Rana Burro Blanco, Carlos Ortiz, R.U., Carla Tuil, le mandamos un abrazo a Carla Tuil, Simodi, Juan Bosco, Andrea, Oscar, en fin, gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana y nos vemos de 8 a 10. Nos vemos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.